Contado por el neuropediatra, episodio 40 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona. Colaboración de expertos de diferentes ámbitos. Algún que otro personaje famoso. Y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas, que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta sesión de Contado por el neuropediatra, nuestro podcast en Spotify, que ya sabéis que llevamos ya más casi 100.000 descargas, y de nuestro vídeo podcast en el canal de YouTube de @elneuropediatra, donde ya estamos cerca de los 200.000, estamos en 195. Y este tema que vamos a tratar hoy os va a interesar mucho. Vale, yo hace tiempo que empecé a hablar en algunas de las sesiones que doy, conferencias y demás, de la importancia de conocer las generaciones, la X, la Y, la Z, todo esto que en su momento se empezó a hablar, pero que bueno, ya parece que está un poco difuminado y que con el discurso de la princesa Leonor hablando de la generación Z, los boomers y demás, pues parece que ha salido un poco más a colación de nuevo. Pero la realidad es que hoy en día entender a los adolescentes, acompañarlos, pues es extremadamente más complicado que hace 5, 10, 15 o 20 años. Y hoy en día estamos en un momento en el que no solo para los padres o las madres, sino también los educadores, incluso los profesionales que nos dedicamos a esto, bueno, pues vivimos esa realidad de relacionarnos, comunicarnos, convivir, entender a los adolescentes y a veces no siempre para explicarnos o resolvernos muchas dudas y explicarnos las claves fundamentales para entender a los adolescentes desde una perspectiva muy cercana y muy realista. Tenemos a Isa Duque, que es conocida como la Psycho-Woman. Yo creo que aquí le vamos a tener que poner un disfraz de superhéroe o algo así para que hagan honor al nombre. Ella es psicóloga, terapeuta familiar, sexóloga, lleva más de 20 años trabajando en toda esta área y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la educación afectivo-sexual, el bienestar emocional. En el mundo de la adolescencia es un auténtico referente. Ella tiene un libro que es muy interesante, Acercarse a la generación Z, y lo de acercarse, yo siempre cuando leí el título me pareció una cosa muy, muy curiosa, porque a veces estamos al lado pero no estamos cerca. Así que conocer las claves para conectar con los adolescentes de casa desde una perspectiva de respeto, de empatía, de escucha, de conocimiento, sin llegar tampoco al colegueo absurdo que en muchas ocasiones se llega a ver, pues bueno, creo que es muy interesante en el mundo que vivimos hoy en día, que es el mundo digital, el mundo de las redes sociales y demás, con todas las repercusiones que eso tiene. Así que, Isa, muchas gracias por estar aquí, por lo que sé que nos vas a contar, porque tenemos el guión preparado y las preguntas van a tiro hecho para saber cuáles son las cosas fundamentales. Y como digo, bienvenida a este podcast de Contado por el neuropediatra y muchas gracias. Muchas gracias a ti, encantada de este espacio y de hablar de uno de los temas que más me preocupan y que más me ocupan, ¿no? Yo tengo que tener cuidado porque si no me hago el podcast yo solo aquí charlando, así que voy a intentar ser lo más escueto posible y ir a dejarte que nos expliques las cosas importantes. Hablando de cómo la generación Z ocupa un espacio en nuestro día a día, tú trabajas desde años con adolescentes y realmente cuéntanos qué es lo que más caracteriza realmente a este grupo, ¿no? Porque hay muchos escritos sobre los estereotipos y demás, pero ¿cuáles son las características fundamentales que necesitamos conocer, los que trabajamos con ellos, para entenderlos y para poder vivir esto con cercanía, como decía antes?
Bueno, también me gusta mucho hablar, así que voy a intentar porque yo solo con esta pregunta hablaría 2 horas, ¿no? Pero intentando concretar y haciendo también como una analogía entre la generación que tienen más cerca, que sería la millennial, lo primero que vemos de la generación Z, que voy a llamar las juventudes actuales, este plural que ya dice todo, ¿no? Es que hay muchísima diversidad. En el último informe de la Juventud Española se veía cómo había muchísima de diversidad de lugar de procedencia, de forma de vivir y entender la política, de forma de vivir y entender sus sexualidades. Y esto es importante porque a veces vemos estos titulares homogeneizadores que te dicen la juventud española, ¿no? Y yo siempre digo, cuidado, no hagáis caso, ¿no? No hagamos caso. Esto hay que profundizar mucho más. Como te decía, ¿no? Si comparamos un poco la millennial y la Z, es muy significativo la cantidad de diferencias que hay o de aspectos diferenciadores, porque claro, la generación Z comienza, son esas personas nacidas a partir del año 94, que es cuando se abre el primer navegador abierto de Internet, y esto cambia sustancialmente la forma en la que entendemos el mundo, creamos información, creamos la identidad, nos relacionamos, ligamos. La generación Z se ha visto últimamente como es una generación que les caracteriza bastante la irreverencia, que esto puede ser un poco como de la juventud en general, ¿no? Pero también la decepción. Yo que soy millennial me creía eso de estudia, trabaja, haz las cosas como se supone que tenemos que hacerlas, que te va a garantizar determinados derechos en el futuro, pueda haber sido o no haber sido, y por ahí también nos caracteriza la frustración, ¿no? Pero la generación Z ya no se la colamos. Han visto cómo en sus sistemas familiares a su alrededor han luchado mucho y quizá no han conseguido o son conscientes de que son la generación más formada y que están en eternas prácticas, ¿no? Entonces, claro, esto hace que también con la ayuda de las redes sociales, que son como sus armas políticas también, muchas veces decimos, es que no salen a las calles. Bueno, justo ayer hubo una movilización de todo el estudiantil que salieron a las calles contra el bullying, ¿no? A veces estas noticias no se promueven tanto, pero fíjate cómo están denunciando en las calles y, como te decía, ¿no? en los espacios digitales todas esas cuestiones y además con muchísimo acceso a la información. Te hablaba de la irreverencia. Claro, ahora la irreverencia tiene otros matices, porque yo ahora acompaño alumnado que se hacen hiperfoco en un tema, saben muchísimo más que yo. Y qué pasada, ¿no? Que eso pase o conocen sus derechos, ¿no? Otra de las cosas que caracterizaría a la generación Z, las juventudes actuales, son que han sido las personas más pequeñas que han vivido en unos sistemas familiares atravesados, empezando por las crisis de 2008. Desde entonces no hemos salido de ahí. Y esto para mí es muy importante que lo tengamos claro para entender algunos fenómenos sociológicos que están pasando actualmente con las juventudes y con la gente adulta también, porque se nos olvida que no ha habido certezas, que han tenido que sobrevivir en incertidumbres de todo tipo. Porque Vivimos por un lado, una crisis permanente, ¿verdad? claro, y además como muy ligado también, bueno, por todo el tema político, social, por la COVID, por todo el tema del cambio climático, ¿no? Está este concepto que es la ecoansiedad. Han vivido la Dana, que justo ahora es el aniversario, el volcán de La Palma, la Filomena, ¿no? Como, claro. Y mientras esto está pasando, que estamos con una generación muy resiliente, porque claro, no les queda otra, ¿no? Yo digo, dejemos de decir qué resilientes son y tenemos que crear y comprometernos con crear una realidad, un presente y un futuro vivible, pero también presente en el que, por ejemplo, tengan acceso a una independencia, a poder vivir solos y solas, ¿no? Si es que quieren, o a no tener esa precariedad laboral. Y hay muchas personas jóvenes que acompaño en consulta que me dicen cuál es mi diagnóstico y yo les digo precariedad estructural. Esto está pasando, ¿no? Bueno, pues la realidad que les ha tocado vivir es compleja, pero en paralelo sí que tenemos como muchos titulares que nos hacen creer, bueno, pues que si no se esfuerza, ¿no? También, entonces yo creo que les está tocando vivir un mundo nuevo por toda la rapidez de la llegada del entorno digital en el que la gente de más edad, luego hablaremos, no hemos sabido acompañarles, pero además con muchos mensajes que les están diciendo, oye, que la culpa al final es tuya porque no te estás esforzando lo suficiente. Y esto está provocando, entre otros aspectos, pues que estén agotados, ¿no? Que sean una generación agotada por intentar sobreesforzarse, sintiéndose también como muy culpables.
En fin, eso por un lado, y luego por otro lado, a quien me siga o quiera investigar, yo hago como muchos posts, ¿no? Que hablo de la juventud desde esta retrospectiva idílica cuando decimos, no, es que los jóvenes de hoy no son como antes, porque antes, que digo, bueno, a ver, que antes vivimos o que antes recordamos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho decir como la generación Z es la generación que más lee de todas las generaciones, y me refiero a libros, es la generación que tienen un consumo más sano, hacen más deporte y consumen muchísimos menos drogas que hace 2 décadas. Esto no es de lo que yo veo, que también, sino hay datos al respecto, ¿no? Que se movilizan políticamente en un 40%, que denuncian las injusticias. Entonces, esto también es las juventudes actuales, solo que a veces parece que, bueno, que nos cuesta poner esta mirada, ¿no? Bueno, me has hecho un resumen, en fin, no creo que no tengo ninguna apostilla que poner a eso, porque te iba a preguntar por las preocupaciones más fundamentales a nivel emocional, por qué no los entendemos y cómo y por qué reaccionan de esta forma, nos lo has comentado. Decías también que pasan mucha parte del tiempo conectados. Yo antes de empezar la entrevista pensaba que realmente es verdad que pasan mucho tiempo ellos, a veces de forma excesiva o patológica, los adultos también, y a veces cuando los padres me preguntan cuánto tiempo es el adecuado, o sea, hay unas cifras y unos datos, pero realmente en cada caso yo siempre me pararía a decir que lo necesario para cumplir las obligaciones que uno tiene, porque hay veces que antes los chicos pasaban mucho tiempo haciendo deberes, tareas, trabajos, etcétera, para los que no necesitaban, porque tampoco se planta de esa manera, recursos electrónicos, pero hoy en día incluso para la comunicación es fundamental. Entonces, ¿cómo estás viviendo tú, aparte de los datos evidentemente que tenemos en el día a día, cómo estás percibiendo ese impacto real que tienen el uso de las redes en el autoconocimiento, en el bienestar emocional, en el autoconcepto y en la autoestima de estos chicos? Porque el tema del bullying y del acoso, que antes no se llamaba así, pero que también ocurría, probablemente se ceñía mucho a un área específico del entorno del chico, porque generalizarlo a todas era muy complicado, pero hoy en día es mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo interfiere todo esto en la dinámica de este desarrollo de la generación Z? Me gusta mucho cómo has matizado, ¿no? Que pasan mucho tiempo con el móvil y luego has dicho que pasamos, ¿no? Porque es cierto. Mira, bueno, en el primer libro que has comentado ya hablaba ¿no? de todo el tema de las pantallas, pero escribí uno hace poco junto a Fran Hodar, simplemente de este tema, ¿no? Y en el libro al entrevistar a profesionales críticos que llevan muchos años investigando cómo repercute o no repercute el tema de las pantallas, pues me pasó como un poco a ti, ¿no? Que leemos o nos dicen esos titulares de cómo se supone que tenemos que hacerlo, o esos datos que cuando los miras desde una mirada científica rigurosa dices, ojo, cuidado, estamos haciendo muchas relaciones causales que no se pueden hacer, ¿no? Pero como de alguna manera yo creo que las familias están en una alarma constante de todo lo que les llega, que también yo creo que hay mucho vendehumo y mucha monetización del miedo y de la culpabilización de las familias. Yo animo mucho siempre a seguir a profesionales críticos porque, en fin, esto es un temilla, ¿no? Y claro, al final se nos olvida que el smartphone es una herramienta. El otro día me contaba una madre que estaba, pues, bueno, parada en la calle respondiendo a algo por el móvil y que pasó una mujer más mayor y que le miró y que le dijo, hay que ver a tu edad. Y la madre flipó, ¿no? Claro, pues vamos a imaginarnos a Se da con cosas de niño, ¿no? Claro, claro. Imagínate esto en una persona joven adolescente, la cantidad de tecnofobia, neofobia que tenemos en nuestra mirada por todo lo que nos han contado. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Saber que el smartphone, que es una prolongación de nuestros cuerpos, también de la gente de más edad, es una herramienta. Y a mí me ha interesado mucho saber cómo poder dejar de ser yo la herramienta del smartphone y cómo entrenar, en este caso, las redes sociales para que me den eso que yo quiero. Y esto de entrenar los algoritmos para mí es muy interesante porque me enseñó a hacerlo la gente joven. Yo era algo que no sabía hacer, ¿no? Entonces, respecto a cuánto tiempo, si es que cada chavala es diferente. Tendremos que ajustar los cuidados digitales a las realidades
primero, si hablamos de familias que tengamos en casa, porque a veces decimos, no, hay que hacerlo de tal manera. Digo, bueno, ¿qué tipo de familia, con qué determinada clase social es capaz de poder adaptarse a esas pautas que estamos haciendo, ¿no? O sea, el tema del nivel de pobreza que hay en muchas familias y sobre todo que tienen criaturas, no tenemos que olvidarlo. Entonces, muy importante que al final eso, que lo adaptemos a la realidad de cada chico, de cada chica, y las redes sociales, pues depende de cómo las entrenemos, depende de cómo usemos la herramienta, nos puede venir regular en ocasiones y nos puede venir muy bien, ¿no? En el libro de Acercarse a la generación Z, lo que hice fue entrevistar a muchas personas jóvenes sobre cómo les afectaba, ¿no? Y era muy interesante porque, claro, si yo desconozco el objetivo de las redes sociales, que es que yo sea el producto, que pase más tiempo, pero si yo aprendo a qué es lo que quieren y también sé que los algoritmos los crean personas pues que son clasistas, racistas, gordófobas y que predeterminadamente me van a salir determinados tics o riso, ¿no? Vale, si yo esto lo sé, puedo decir, bueno, a ver, vale, claro, es que yo cuando estoy regulinchi, hay estudios que hablan de que cuando estamos disregulados, ¿no? O que no estamos con la autoestima muy por las nubes, que esto puede ser personas jóvenes y no jóvenes, bastante frecuente, y nos metemos a nuestro feed que nos afecta negativamente. Pero claro, ¿qué pasa si yo en mi Instagram tengo un montón de cuentas que hablan de la gordofobia, que hablan que visibilizan sus cuerpos reales, o que si soy una persona, un joven adolescente del colectivo, ¿no? Disidente sexual, y estoy en un municipio en el que me siento que estoy solo, que no tengo a nadie, y yo en mi Instagram veo a otros jóvenes que hablan tranquilamente de cómo al principio les fue mal con las familias, pero luego bien, pues también puede ser una herramienta de transformación social. Y esto muchas veces se nos olvida cuando acompañamos a la gente joven y hace que no conectemos con sus realidades, ¿no? Porque no, las redes sociales son malas. Bueno, vamos a poner a especificar un poco y sobre todo vamos a hacer una mirada transformadora. Yo no vengo del entorno digital, por eso para escribir el último libro lo hice con Frank, que sí que venía de ese entorno, pero yo me he tenido que poner las pilas, aunque me daba pereza, porque es el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, esto de tener una mirada tan tecnófoba, al final ha hecho que nos separemos mucho del universo de las nuevas generaciones, que también es el nuestro, ¿no? No digo que digamos arriba las tecnologías, yo soy muy crítica y en el libro hablo, ¿no? De la regulación que tiene que haber por parte de los estados, de quién las está gobernando, de cómo darle una vuelta a las big tech, en fin. Pero eso, que lo hagamos con una mirada más realista a cómo las vivimos y sacando también, bueno, yo soy creadora de contenido, ¿no? Empecé a crear contenido hace 10 años cuando esto no era como una cosa que se hiciera mucho, y lo hice porque hacíamos un programa que era Que Veo en YouTube por Andalucía y siempre sacaban como los vídeos más cargados, pues eso, ¿no? De sexismo, de xerofobia. Y cuando yo les decía, bueno, ¿qué otras cuentas de YouTube conocéis? Pues en esa época no había como mucha contrainformación. Y por ejemplo, yo hice un sobreesfuerzo grande porque nunca había estado ni delante ni detrás de una cámara, no tenía ni idea de edición, ¿no? Para ser parte de esa contrainformación, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante que más allá de las cosas que tenemos claro, ¿no? Como evitar cuando son muy, muy pequeñas, bueno, todo lo que más o menos es un poco sentido común lo podemos tener claro, el no quedarnos en el alarmismo, en el pesimismo, en el que no hay nada que tenemos que hacer, sino que seamos personas activas en crear las redes, en crear los entornos digitales que queremos tener y que, ¿no? Como, bueno. De hecho, yo con todo este boom de la IA, las primeras temporadas o los primeros meses me generó bastante rechazo. Es decir, te ponen, a mí cuando algo te lo ponen en todos sitios me satura rápido, pero poquito a poco me fui dando cuenta de que, leñe, más allá de toda la información que hay detrás, es algo importante, ¿no? Entonces, de hecho, estoy haciendo un máster ahora en IA para temas clínicos y demás. Pero una de las cosas que más me ha llamado la atención hablando sobre estas cosas con mis propios pacientes, tengo muchos chicos que hacen módulos de informática, de redes, de tal y de cual, me decía uno hablando de esto de la IA. Yo es que creo que mis profesores son todos tontos, porque estamos dando, claro, era un segundo año de informática, de no sé, no me acuerdo exactamente qué, pero era algo muy tecnológico, ¿no? Y decía,
Y no es que no nos dejen usar la IA, sino es que critican la IA y no sé qué y no sé cuánto, y cuando una empresa crea algo, resulta que dicen que hay que ver porque no lo han hecho con su propia IA, que usan la de OpenAI. Digo, hombre, pero vamos a ver, hay que ir a lo eficaz, a lo eficiente. Dice, ya, pero es que yo creo que lo que tienen es miedo de que le quiten el trabajo. Digo, bueno, es que si los propios profesores que están dando formación profesional o universitaria sobre estos temas tienen esta actitud de rechazo, negación, etcétera, pues difícil es que los chicos, en fin, si no nos entendemos y los chicos están en ello, pues ¿cómo vamos a ser capaces de cuidar, contener, entender? Pues, que hay gente que va por un extremo completamente diferente al que va la realidad del día a día, ¿no te parece? Totalmente. Creo que nos tenemos que poner mucho las pilas y, como te decía, con una mirada como más transformadora que crítica, pero transformadora. Te escuchaba y me he acordado de una anécdota que me pasó en un congreso de psicología. Bueno, yo utilizo mucho los memes, ¿no? Como, bueno, como material didáctico y desde el humor. Y me pasó que puse un meme en el que decía, bueno, salía Montoya, ¿no? Así en su momento, así de la Isla de las Tentaciones, y ponía, cuando me quejo de que lo hacen todo con ChatGPT, yo que precisamente usaba el Rincón del Vago, ¿no? Para la gente que nos escuche, que no sepa, el Rincón del Vago es una cosa como bastante millennial, en el que cuando te mandaban un trabajo, lo buscabas en la web del Rincón del Vago, y si alguien lo había hecho y subido, te lo descargabas y lo copiabas, ¿no? Básicamente. Pues fue muy divertido porque cuando puse este meme, un psicólogo en la sala dijo, yo creé el Rincón del Vago. Y dije, ¿qué me dices? Qué casualidad. Pero fíjate que este psicólogo, precisamente él, cuando le tocó dar su ponencia, lo que hablaba todo el rato de la tecnología era desde una mirada muy negativa, con muy pocas posibilidades, ¿no? Y dije, fíjate qué curioso, qué rápido, ¿no? Olvidamos y caemos en determinadas dinámicas en las que todo mal, ¿no? Muchas veces yo veo como, Eso estaba resentido porque le habían quitado el chiringuito. o había olvidado, ¿no? Y en ese momento se acordaba que, ostras, ¿no? Sí, sí, yo creo que también esto de revisarnos lo que nos provoca, y aquí voy a meter envidias, miedos, todo esto que vemos ahora que sí hay, bueno, yo creo que es muy interesante, sí, y necesario. Tú hablas de los buenos tratos digitales en tus talleres y demás. Cuéntanos eso de qué va. Mira, el concepto buenos tratos, así escrito todo junto, es un concepto que elaboró la psicoterapeuta Fina Sanz, porque ella decía que todo el rato se habla de malos tratos desde lo negativo, y qué importante hablar o abordar las temáticas también desde lo positivo, ¿no? Como de qué manera podemos hacerlo para que sea como, bueno, pues por ejemplo, que vaya a favor de la justicia social, ¿no? Y el capítulo del libro que hablo de los buenos tratos, también hablo como de los buenos tratos online. On-life es un término que mezcla lo online y lo offline. Es de la colectiva mexicana Las Luchadoras, y para mí este término es muy importante porque creo que a la gente de demasiada edad nos ha pasado que al abordar el entorno digital lo hemos abordado como esa esfera que no es tan real, eso que no es tan importante. No, porque la vida real, ¿no? Cuando ya hemos visto que es un continuo. Y creo que aquí también lo hemos cagado un poquitillo, ¿no? Como dándole menos importancia, porque claro, entonces pues una persona pequeña también aprende que igual allí puede darse decir algunas cosas que no va a ser tan importante. Bueno, en este capítulo, que también es cuando hablamos de los cuidados digitales, del bienestar digital, pues un poco desde lo positivo de qué podemos hacer para ponernos las pilas con, bueno, con el entorno digital. Hay un aspecto que creo que es importante. Hablamos de adolescentes desmotivados, desbordados, cansados, como decías tú, en un entorno que a veces no entienden, no comprenden o que les ha quemado. Yo siempre pongo un ejemplo de que cuando yo estudié medicina, yo soy del 80, entonces yo empecé los estudios de universitario en el 98. Yo elegí la carrera de medicina porque era la más larga que había, teniendo en cuenta que en los años 90 estábamos en una crisis como la copa de un pino. Como dices tú, o como decíamos antes,
al final las crisis se van enlazando, yo hice cuenta y dice, bueno, 98, 6 años más, 2004, claro, yo en ese momento no pensé en el año de preparar el MIR, los 4 años de especialidad, ¿qué pasa en España cada 10 años? Otra crisis, ¿sabes? Entonces, yo hice pediatría, acabé en un momento en el que estaba empezando a entrar la crisis más gorda, 2009, bueno, estaba empezando, no, había empezado, pero todavía no se había remarcado del todo. De hecho, mi mujer acabó un año después que yo, la especialidad de ella es oftalmóloga y estuvo 9 meses en el paro. Claro, y yo cuando cogí la carrera, entre otras cosas, aparte de que ya acabara la crisis y demás, yo tenía la sensación de que haber estudiado medicina y estudiar medicina iba a ser como una garantía de, hombre, ya cuando acabe podré vivir tranquilo, podré vivir bien, ¿no? Y me encontré con contratos precarios, un mes, guardias, media jornada, teniendo que compatibilizar actividad pública con privada, como autónomo porque no había seguridad en el trabajo. Y cuando yo me quejaba de eso, la gente me miraba con cara extraña como diciendo, ¿qué quieres? Es lo que hay, tal, tal. Ahora os está empezando a escuchar las quejas de los médicos por las condiciones laborales, todo esto, ¿no? Es un meme también en relación a esto que ve cómo va subiendo el salario mínimo interprofesional en los últimos 5 años y ha subido un 118%, un 118%, de 500 y pico a 1.100 y pico, mientras que el salario de los médicos residentes ha pasado de 1.084 a 1.100 y pico, o sea que se ha equiparado prácticamente con el salario mínimo interprofesional, ¿no? Cosas que podían parecer absurdas en otro momento, hoy en día están pasando. ¿No es normal realmente que estén desmotivados, desbordados, que entre otras cosas tampoco le hemos enseñado o no le hemos dado herramientas para hacer una gestión emocional de todas estas cosas y que ahora cuando ellos se han dado cuenta de muchas de estas realidades inventadas o no realistas, nunca valga la redundancia o la contradicción, no es normal que estén así? ¿Cómo podemos hacer nosotros los padres, el entorno adulto, que realmente en muchas ocasiones los ha defraudado, entendernos, comunicarnos, conseguir que nos respeten desde una perspectiva cognitiva o de resultados de nuestro desempeño como adultos y no individuales, sino como sociedad? Qué interesante, cuántas cosas. A mí me sirve mucho pensar que cuando salen datos siempre alarmistas, ¿no? Que estos son los datos y las noticias que venden. Y hablan de la depresión, la ansiedad, de las nuevas generaciones. Yo siempre pienso, también vengo de la sistémica, ¿no? Que las criaturas están siendo como el síntoma de un sistema mucho mayor que están alertándonos de que algo está fallando, pero que no está fallando en ellos y en ellas, que está fallando a nivel general, a nivel global, ¿no? Creo que estamos en un sistema que está quitando la salud. Yo de esto podría hablar muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, entre la hiperaceleración, bueno, el neoliberalismo, cada vez, ¿no? Como se busca bueno, el que hagamos cosas desde una individualidad, cuando en realidad lo que nos salva es la comunidad, lo comunitario, en fin. Entonces, las familias, claro, ¿cómo acompañar esto cuando además no nos han enseñado, o yo por lo menos nunca jamás tuve una asignatura o me explicaron nada sobre la regulación emocional, bueno, yo siempre digo que soy analfabeta emocional y que voy haciendo lo que puedo a lo largo de mi vida. Entonces yo creo que las familias pues están haciendo lo que pueden con lo que tienen. ¿Qué necesitan? Me centro ahora un poco en la edad joven, en la edad adolescente. ¿Qué están necesitando de las familias, de la gente de más edad, de los profes? Pues entre otras cosas, comprensión y validación, que seguramente era lo mismo que necesitábamos cuando teníamos su edad y que no recibíamos porque hay un concepto que es el adultocentrismo, y dentro del adultocentrismo la juvenofobia, que es una mirada que nos sale cuando miramos a la gente de menos edad, que es esto de es que los jóvenes de hoy, que se llevan diciendo miles y miles de años, han encontrado vasijas de hace 4.000 años que ya ponían verdes a los adolescentes de la época, ¿no? Entonces es imposible que cada vez los adolescentes sea peor porque la humanidad hubiera terminado. Entonces, claro, ¿qué nos pasa? Que por un lado tenemos como esa mirada muy adultista que se junta con la mirada tecnofóbica, con la neofobia, con la pereza a ponernos las pilas porque va tan rápido, ¿no? Que a veces como que nos da como un poco de pereza. Y esto está haciendo como que el salto generacional muchas veces lo sintamos como una brecha, ¿no? ¿No te da la sensación, Sí. perdona que te interrumpa,
que ha habido una época en la que hemos dado un bandazo enorme de ese adultocentrismo al niñocentrismo. Es decir, el niño era como parte de la familia, etcétera, pero estaba, o sea, ahí como que se criaba poco a poco y de manera, es decir, no se le echaba mucho a cuenta, entre comillas, ¿no? A un punto tan extremo en el que se ha centrado tanto el supuesto interés en el bienestar del niño que ha sido contraproducente. Después ha llevado a un poquito a poco a que esto se vaya intentando reequilibrar, pero ha costado mucho. Sí, de hecho me estaba acordando, hay un capítulo del libro que es Soy una madre moderna. Y habla un poco de esto, ¿no? De esta locura. Claro, yo centrándome en la adolescencia, que es como lo que más conozco y más estudio, creo que sí que nos pasa que cuando llegan a determinadas edades pensamos que ya está todo hecho. Y a veces se nos olvida que el cerebro adolescente, que es muy similar al de un bebé, ¿no? Porque hay un crecimiento asincrónico muy fuerte, es un momento muy clave. Y aunque igual ya no nos quieran ver en la primera fila del partido de básquet, porque qué lache, ¿no? Qué vergüenza, sí que tenemos que estar cerca. Y una de las cosas que, como te decía, ¿no? Más me dice la gente joven que buscan de sus familias, de sus profes, es el acompañamiento. Es que estén. No es más protección, no es más control, es el acompañamiento. Y claro, esto con el tema que te decía del sistema en el que vivimos, en el que cada vez tenemos que ir más rápido, tenemos más cosas para hacer, bueno, en un sistema que no va a favor de la vida, ni del acompañamiento, ni a favor del apego, ¿no? Pues es complicado, ¿no? Y también, claro, yo creo que hay familias que, como tú decías, se han podido colocar en un lugar, ¿no? De expertos y expertas en paternidad y maternidad, pero no olvidemos que la gran realidad es que estamos ante las generaciones en las que sus familiares, sus padres, sus madres han tenido que dejarles en determinados espacios municipales desde muy temprana edad, básicamente porque no tenían como otra opción, ¿no? Y esto también es importante. Yo este concepto, a esto lo llamo la orfandad psíquica, ¿no? Y creo que también es importante nombrarlo. Sí, de hecho, se lo has escuchado seguro, cuando yo alguna vez he escuchado esto de, no, vamos a abrir los colegios 24 horas para ayudar a la familia. No, o sea, esto es poner un parche para al que le has generado unas condiciones de vida insostenibles, pues les das una salida porque no tiene otra. En fin, es como, bueno, como el niño puede estar en casa porque los padres tienen que estar trabajando, no se preocupa de él, pues lo vamos a recoger en la escuela. Y orfandad psíquica y casi física también en algunas ocasiones. Totalmente, totalmente, sí. Mira, en tu libro, que repito, se llama Acercarse a la generación Z, habla de escucharlos con curiosidad, no desde la desconfianza, desde a veces miedo o condescendencia. ¿Por qué es importante tener ese concepto de curiosidad? Mi hijo tiene 6 años, muy pequeñito todavía, pero yo lo vivo en el día a día. Es mi trabajo desarrollarme y relacionarme con chicos de todas las edades, pero tengo muchos adolescentes en la consulta y me llama mucho la atención que muchas veces los padres me dicen, cuando yo hablo con el niño, le pregunto cosas, dice, pues te ha contado cosas que a nosotros nos había contado. Y yo siempre le pregunto, o les digo, ¿vosotros le habéis preguntado eso? O yo le pregunto cosas a veces muy específicas, ¿no? A veces para niños a los 10, 12, 13, parece que son cosas muy trascendentales, ¿no? Pero le digo, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres trabajar? No sé qué, no sé cuánto. ¿Eres feliz? Sí. ¿Cuánto? Del 0 al 10, dime un número. No me digas que sí, tal. Algunos te dicen, 7,5. Vale. Y la siguiente pregunta siempre que le hago siempre es, ¿y qué podría ocurrir para que en vez de 7,5 fuera 10? Y entonces te empiezan, algunos no saben qué contestar, ¿no? Pues una pregunta un poquito así más intensa, más profunda, pero muchos te empiezan a dar respuestas y a veces los padres se quedan con cara de, no me lo habría imaginado en la vida, no pensaba que mi hijo tuviera esa preocupación. Y el 100% de ellos dice cosas que tienen que ver con las emociones y con las relaciones. O sea, todavía no he escuchado ninguno, mira que llevo 3 años trabajando en esto y preguntándolo, que diga, no estudiar, no ir a la escuela, no hacer no sé qué. No, todo es, pues me gustaría pasar más tiempo no sé qué, me gustaría poder hacer no sé cuánto. Ya todos son expectativas o intereses, pero bueno, algunas quejas hay, pero ninguna es que no quiero hacer esto, es que estudiar es una porquería, ¿no? Todas son expectativas y cosas que ellos quieren para crecer más. Interesante.
La mirada contemplativa es esa que activa el hemisferio derecho, que hace que cuando una persona adolescente me enseña a su youtuber de referencia, en vez de primeras hacer juicio, crítica y todo, adultismo, tecnofobia, neofobia, ahí todo metido, busques desde un lugar como curioso, mm, bueno, pues por ejemplo, si a mí no me entra ese youtuber por lo que sea, ¿qué sí le puede estar entrando a esa persona adolescente? Hay un concepto que a mí me gusta mucho de unos autores gallegos que dicen en su libro que para poder acercarnos mejor, una de las cosas que tenemos que hacer es revisarnos nuestro narcisismo adulto, ¿no? El narcisismo adulto es esa mirada que nos sale cuando vemos, cuando decimos, sí, bueno, ya verás cuando crezcas, ¿no? O cuando miramos a su mundo, ¿no? Y lo que dicen estos autores es que, claro, el mundo de la gente joven es tan diferente y tan nuevo que la única forma que tenemos de aprender sobre los adolescentes es que nos los enseñen las propias adolescencias. Y para mí esto me fascina, me encanta. Claro, es un trabajo, porque lo que nos sale de primeras, porque estamos muy sugestionados también por todos estos titulares, es todo mal, qué mal esta música, qué tal, pero cuando lo traspasas, bueno, yo gracias a todo lo que me ha enseñado la gente adolescente, bueno, tengo una cultura musical súper amplia, sé, como te decía antes, ¿no? Entrenar los algoritmos de mis móviles, no sé cómo decirte, ¿no? Para mí es una forma, o sea, yo estoy súper agradecida porque digo, es que de alguna manera me enseñan cómo vivir en el mundo actual, ¿no? Es como un puente, pero para eso tenemos como que entrenarnos mucho esa mirada. Y yo creo que también ver un poco el qué de nuestro yo adolescente no tenemos muy resuelto o muy consciente si nos sale mucho juicio hacia los adolescentes actuales, ¿no? Porque cuando revisamos a nuestro yo adolescente nos podemos dar cuenta de muchas cosas. También yo animo mucho eso en el libro. Mira, te voy a pedir, para terminar, antes de las preguntas generales que le hacemos a todos los que pasan por aquí, 3 mensajes clave, breves pero intensos, para los que nos relacionamos en el día a día con adolescentes, generación Z y demás. No solo hablo de padres, sino profesionales, educadores, etcétera. Pues en la línea de lo que iba diciendo ahora, que volvamos a nuestro yo adolescente, que conectemos con lo importante que era el amor, el desamor, cualquier nuestra apariencia física, la ropa, los ídolos, ¿no? Y que todo eso, de alguna manera, veamos cómo ahora, por mucho que a veces utilicen un lenguaje que tú digas, yo no me he enterado de lo que han dicho, porque mezclan palabras, ¿no? Con esta globalización en inglés, ¿vale? Que tengamos claro que lo que les atraviesa, los miedos, los anhelos, los deseos, es muy similar a cuando teníamos su edad. ¿Y qué echábamos de menos, si soy profe, qué profe sí fue para mí alguien que me marcó, y cómo poder convertirme yo, por ejemplo, en ese profe, ¿no? Entonces, como que recordemos eso, como que nos vayamos mucho a lo básico, ¿no? Que hubiéramos necesitado cuando teníamos 15 de una persona con la que pasábamos tiempo, pues amor, comprensión, ternura, no sé, ¿no? Como, aunque a veces para tener eso monte un pitoste, bueno, a veces las formas que tenemos de, ¿no? de comunicar son complejas. Por otro lado, el entrenarnos esta mirada. Yo soy muy de lo simbólico, ¿no? Yo digo que siempre salgo a la calle con unas gafas en las que veo a mi alrededor cómo se reproduce, bueno, ¿no? Pues el racismo, el sexismo, el clasismo, pero también el adultismo. Pero estas gafas también me las he puesto para ver cómo yo lo reproduzco y yo misma me veo hablando con una persona joven, quitándole toda la agencia y la gobernanza sobre sus deseos, sus cuerpos, y yo misma digo, espera, perdón, lo borro y retrocedo, ¿no? Eso también creo que sería importante. Y luego que estemos cerca, que aunque de repente vea, pues eso, que tiene pelos, que le cambia el cuerpo, ¿no? Yo hay una imagen que utilizo con las familias, que es el pollito pío. El pollito pío, no sé si te acordarás de la canción. Sí, hombre. Hombre, ¿cómo olvidarla? Qué año es mi hijo, ¿sabes? Como para no acordarme del pollito pío. Bueno, pues a mí me pasa que cuando trabajo con adolescentes, a veces me piden que ponga la canción del pollito pío y me lo pide el cuarto de la ESO con aspecto más chulillo. Maestra, ¿puedes poner el pollito pío? Y yo me meo de la risa y pienso, claro, es que por un lado tienen el pollito pío aún dentro, aunque tengan el pelo taperfado y solo digan bro, 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 las chanclas con los calcetines, aunque haya 40 grados, ¿no? Pues que no se nos olvide que siguen habitando el pollito pillo y que desde ese lugar que tenemos que estar cerca, que nos necesitan cerca.
aunque el cerca tenga matices, aunque tal, pero que estemos, ¿no? Bueno, y ya que estamos también, si se pudiera, ¿no? Pues añadir que no les demos consejos que no nos piden, porque lo hacemos todo el rato y se ha visto que cuando damos consejos que no nos piden, como que aumenta mucho nuestra autoestima porque nos creemos muy guays, pero baja la autoestima de la otra persona, ¿no? Y creo que nadie quiere que sus menores de referencia pierdan autoestima, ¿no? Entonces, que veamos cuáles son nuestras batallas, ¿no? De alguna manera. Menos es más muchas veces. De hecho, mira, te firmo eso por un lado, porque yo eso lo trabajo mucho con mi hijo, que se llama Mateo, y muchas veces me cuenta situaciones que se le han dado y yo pienso en la escuela, con los compañeros, en el recreo, tal y cual. Y yo siempre pienso, cada vez que me cuentan una cosa de esta, es lo normal que haría cualquiera decirles, pues tienes que hacer esto, pues tienes que hacer lo otro. Y a mí, llevo muchos años trabajando con esto, lo primero que me sale es, cuéntame, ¿y qué has hecho? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué tal y cual? Sí, yo le doy pie a que me cuente esa situación para que me cuente si se ha resuelto, si no, qué ha hecho, tal. Y una vez que me cuenta eso es cuando yo le digo, esto está bien, creo que tal o creo que cual. O sea, eso directamente lo que permite a la otra persona, da igual que sea niño, que adolescente, que adulto, es validar que tú lo que has querido es interesarte por la situación. No la has querido mandar, corregir, etcétera. Y después, en relación a lo de estar cerca y demás, ayer me pasó una cosa muy curiosa en la consulta. Vino una familia con un chico que venía por un problema de atención, rendimiento académico, etcétera. Y después de tener la charla con los padres y con el chico, explicarle cómo iba en la consulta, además, pues bueno, me quedé con el chico, tenía que hacer unas pruebas y le empecé a preguntar varias cosas. Y casi sin dejarme preguntar, lo primero que me planteó el chico es que es que a mí me gustan los chicos. Y me quedé así y le digo, vale. Y se me quedó así, como, y me empezó a explicar más cosas de cómo había hablado con la madre, con el padre, no sé qué. Digo, sí, pero sí, me parece muy bien, me da igual, que sean los chicos, que las chicas, que tal. Eh, y ¿por qué cuento esto? Porque a veces no somos conscientes de que algo que para nosotros puede parecer poco trascendente, porque este chico lo había hablado con los padres y demás, pero vamos, que los padres no eran conscientes porque no querían serlo. Era un chico al que típicamente su comportamiento era muy, muy evidente, ¿no? Pero era lo que le preocupaba, aunque él venía por otra cosa que no tenía nada que ver con eso, evidentemente. Venía por un problema de aprendizaje, de tal y de cual, pero aunque él sabía que venía por eso, que ya tenía un diagnóstico, un tratamiento previo, lo primero que me soltó es, mira, que es que a mí me gustan los chicos. Digo, como si a mí entre comillas, ¿no? Como si a mí me importara o eso fuera trascendente para de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero esa sensación de cercanía y de que a veces, aunque estés muy pegado a ellos, tú no eres realmente consciente de las principales preocupaciones de los chicos, porque, en fin, porque no solo los aparatos electrónicos, a veces nosotros mismos en nuestro día a día nos separamos un poco de la realidad en la que vivimos, es fundamental tenerlo cerca. Y para terminar, que no quiero quitarte el protagonismo que toca, que para eso estás aquí hoy, 5 preguntas que le hacemos a todos los que participan en estos episodios. Se responde con una respuesta muy cortita, muy cortita, me ha salido así cubano casi. Y después una pequeña explicación. ¿Café o té? Café. Cuéntame por qué. No sé, me gusta mucho el sabor, el aroma, el ritual, ¿no? Del cafecito por la mañana. No es por activación, ¿o sí? Claro, también, sí. Vale. ¿Mar o montaña? Mar, ¿Qué es lo que más te gusta del mar? ¿El agua en sí, la playa, el entorno, la luz? todo, todo. O sea, ahora mismo estoy muy cerca del mar haciendo esta entrevista y no sé, tenía claro que a pesar de que yo vengo más bien de zona cercana a Pirineos, ¿no? Yo, mi cuerpo, mis entrañas, siempre que estoy cerca del mar, bueno, me encanta el sol, me encanta, estaba pensando mucho cuando me lo has dicho como en el olor, ¿no? En cuando notas como el salitre en el ambiente, en el cuerpo. Yo soy de San Fernando, en Cádiz, te garantizo que lo he hecho Qué maravilla. aquí en Sevilla. De hecho, aquí está cayendo ahora una tromba de agua, como la copa de un pino, que me estaban escribiendo las administrativas para decirme, vas a cortar la cafetera de Huelva, hay un paciente que no puede venir. Y digo, bueno, a ver cómo acabamos el día hoy. Pero bueno. Bueno, viva San Fernando, viva Camarón, lo tengo que decir, perdona.
Yo he ido allí. Otra familia en la consulta. Digo, coño, que chico del mundo. Lectura, deporte. Lectura. Sí, a ver, el deporte, como decirte, sé que me sienta muy bien, me da una pereza infinita, no es algo que por sí solo vaya a promover, a no ser que sea baile. Si es baile, para adelante, ¿no? Pero el resto de así como de esforzarte, de llevar tu cuerpo al esfuerzo, no veo yo ahí ninguna cosa que me seduzca. Pero entre los libros me refiero que yo puedo tener libros cerca que igual a veces no abro o abro, leo en diagonal, bueno, ¿no? Tengo mis cositas. Pero el caso es que entre libros, en las bibliotecas, viajar siempre llevando un libro, aunque viaje sola. Los libros son una gran compañía para mí. Comida favorita. Pues mira, voy a decir una muy friki porque, bueno, me gustan mucho muchas comidas, me gusta mucho comer. Pero la borraja es una verdura en Aragón que cuando vivía en Granada me decían que era como una mala hierba que no sé cómo explicar, bueno, quien quiera que investigue la borraja y la borraja cocida con patata, con aceite y ajo, para mí es un manjar. Sí, un poco curioso sí que es, la verdad. Hay gente para... Entonces, Gente plató. anécdota más divertida en familia. O la más reciente así que recuerdes. Vale, mira, voy a pensar como mi familia de origen. Somos una familia numerosa, que cuando nos juntamos somos 15 o más a veces, y neurodivertida, que es como el concepto que yo utilizo, ¿no? Entonces, imagínate qué pasa cuando nos juntamos 15 neurodivertidos en un espacio de encuentro en el que hay un perfil claramente TEA, hay un perfil predominante bastante TDAH también, vale. Entonces, esto es un quilombo, porque claro, empezamos a tener conversaciones paralelas como si no hubiera un mañana. Muchas somos capaces de esas conversaciones paralelas mantenerlas sin ningún tipo de problema. Y bueno, luego de repente hay como alguna anécdota o alguna cosa más broma, la mitad de no lo va a pillar esa broma, ¿no? Y de repente se genera ahí como un teléfono escacharrado un poco raro, pero a mí me hace mucha gracia cada vez que viene alguien de fuera y a mí se me olvida que bueno, pues que igual somos un poco más particulares, no lo sé, ¿no? Y entonces flipa. Y entonces en concreto pasó hace poco que un cuñado que decía, pero ¿esto qué es ahora? Un momento publicidad, que es cuando empiezas a hablar de un tema y entonces te acuerdas de algo que para ti tiene importancia y lo metes para luego volver a mirar. Entonces ya nos descojonamos porque entonces ya vamos hablando y decimos, avisamos a determinado perfil de, ¿no? Publicidad, metes otra información que tienes necesidad de decirlo en ese momento y luego sigues con la línea, ¿no? Bueno, la verdad que cuando nos juntamos es un meme. Yo siempre digo cómo no hay más literatura, más series de familias numerosas y de familias numerosas neurodivertidas, porque es que es potente, potente. Hombre, hay muchas, porque creo que o sea, las peculiaridades llaman mucho la atención, pero la verdad es que son muy, muy curiosas ese tipo de situaciones. Aunque no va por ahí exactamente, pero sí en la experiencia de una familia con un niño con Asperger, he visto hace poco que a mí no me gusta ver películas de este tipo en el día a día o información sobre eso, porque como tengo ya en mi actividad profesional tanto estudio y tal, que cuando ves una película que te sea también sobre ese tema, a veces carga un poco, ¿no? Pero he visto hace muy poco una que se llama, ¿cómo era? Un gran amigo, me parece, no, un gran fan, que es un chico con Asperger que al final consigue integrarse en la escuela, pero tiene muchos problemas iniciales, se hace una ruta con el padre por todos los campos de fútbol de Alemania porque de repente ve que tiene que buscar un equipo favorito suyo, en fin. Y os lo recomiendo a todos porque muestra cómo es la vivencia del día a día de una familia con un chico con dificultades de este tipo, con características neurodivergentes, y a veces los profesores, a veces incluso los profesionales no somos conscientes de los retos, de los obstáculos y de las barreras a las que se tiene que enfrentar no el chico en sí también, sino los propios padres o la propia familia. Así que creo que es fundamental que hablemos de esto y muchas gracias a ti por toda la difusión, divulgación y demás que haces y por supuesto un fuerte abrazo porque creo que hoy ha dejado muchas parcelas de este área de la generación Z, educación, conocimiento, relación, etcétera,
muy, muy claritas y con muchas ideas abiertas que creo que también a las familias les van a venir muy bien para reflexionar y para mirar con otros ojos el día a día y la relación con su hijo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. Chicos, no olvidéis que tenemos que llegar a los 200.000 suscriptores y que para eso en nuestro canal de YouTube, muchos de los que entráis y veis los vídeos, no le dais después a la suscripción, ¿vale? Campanita, suscripción, aviso, todo eso ¿para qué? El like, por supuesto, para que no os perdáis los demás vídeos, porque si no a veces veis algunos y no conseguís o no os dais cuenta de que los demás os los perdéis, ¿vale? Tenemos que llegar a los 200.000 a fin de año y ese es el reto, así que contamos con vosotros. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.